Gracias por acompañarnos en este día y ser parte de la familia mundial de Lecciones de Vida o Lecciones de la Escuela Sabática, la escuela más grande del mundo, la escuela que durará por la eternidad. Los cristianos están llamados a ser luces en un mundo oscuro. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. De igual manera, Pablo también reveló su deseo de que los cristianos brillen como portadores de luz en un mundo sumido en la oscuridad. Sus palabras a los filipenses resplandezcan como luminares en el mundo. Son muy similares al mensaje enviado a los efesios, porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y la metáfora de la luz es un poderoso símbolo misionero utilizado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En Isaías, por ejemplo, Dios declara a su siervo el Mesías, te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Y este pasaje se aplica a Jesús en el Nuevo Testamento, pero también se aplica a la iglesia porque continúa la misión de Jesús de ser la luz del mundo. Así que la lección de esta semana se centra en 3 temas principales. Número 1, consideraremos la relación entre la fe y las obras. Número 2, como cristianos, estamos llamados a ser luz para el mundo, siguiendo los pasos de Jesús y compartiendo nuestra vida con los demás. Y número 3, las pruebas y dificultades que enfrentamos en nuestro caminar cotidiano nos fortalecen para mayores desafíos en la obra de Dios. O sea que son herramientas de Dios para desarrollar cualidades indispensables para un ministerio fructífero. Te invito ahora, es el momento de buscar en nuestras Biblias, en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15, donde comenzaremos el tema brillar como luces en la noche. Dice así la Escritura, Filipenses 2, 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios dijo a los hebreos que su obediencia a la voluntad divina sería su sabiduría y su inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas cosas, estas leyes dirían, ¡qué pueblo sabio y entendido! ¡Qué nación grande es esta! Y siglo más tarde dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y también dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede esconderse. ¿Cómo podemos ser la luz? Es la gran pregunta. Solo mediante una estrecha relación con Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. O como lo dice Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. La luz y el poder del cielo están disponibles para quienes hemos entregado nuestra vida a Jesús, pero con demasiada frecuencia esperamos que Dios haga también nuestra parte o permitimos que nuestras propias ideas y planes se interpongan en el camino. De allí que las palabras de Pablo a los filipenses sean tan pertinentes hoy. Veamos un consejo práctico. Porque luego de presentar a Jesús como el ejemplo perfecto de humildad y de obediencia a la voluntad de Dios, Pablo ahora se dirige a los filipenses. Él elogia su obediencia al Señor después de recibir el Evangelio y ahora los insta a seguir siendo obedientes. Y tras presentar a Cristo como ejemplo y la cruz como camino de salvación, Pablo ahora se centra en la aplicación de ello a la vida. Y dice así, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Bueno, tú dirás, ¿qué quiere decir esta expresión que significa ocupados de vuestra salvación con temor y temblor? ¿Cómo describirías la relación entre la fe y las obras? Pablo no presenta en estos dos versículos un evangelio diferente del que esboza en Romanos y en otras epístolas. Podemos estar seguros de que su mensaje aquí concuerda con el evangelio de la justificación por la fe que también predicó en Filipos y otros lugares. Pero también es importante tener en cuenta todo lo que la Biblia enseña acerca de un mismo tema, especialmente el de la salvación, que puede ser tan erróneamente interpretado. La salvación es indudablemente obra de Dios y no podemos atribuirnos ningún mérito al respecto. Incluso la fe misma es un don estimulado por el Espíritu Santo. O sea que nuestras propias obras no pueden salvarnos. Sin embargo, Dios nos vuelve a crear espiritualmente en virtud del nuevo nacimiento y nos capacita para vivir en armonía con su voluntad. El Espíritu de Dios obra en nosotros, fortaleciendo nuestra voluntad para que optemos por lo correcto, resistamos la tentación y tomemos decisiones apropiadas. Y de esta manera ponemos por obra lo que Dios produce en nosotros con temor y temblor. Esa frase se refiere a experimentar la presencia de Dios y a nuestra necesidad de obedecerle. En el siguiente versículo, Pablo insta a los creyentes a hacer todo sin queja ni discusión. Los desafíos a la unidad de la iglesia son tan serios que ésta no puede mantenerse sin un esfuerzo significativo de nuestra parte. La unidad dentro de la iglesia es el resultado de nuestra unión con Cristo y de la obediencia a su palabra. Esto es vital para nuestro testimonio, ya que, como Pablo lo señala, hemos sido llamados a resplandecer como luces en el mundo. En una noche sin luna y lejos del resplandor de las ciudades, las estrellas se hacen más visibles y parecen brillar mucho más. Es el contraste lo que marca la diferencia. Cuanto más oscuro es el cielo, más destacan las estrellas. Lo mismo ocurre con nuestro testimonio. Cuanto mayor es la oscuridad moral que nos rodea, más marcado es el contraste entre la vida de los verdaderos seguidores de Dios y la de los mundanos. Qué importante es, pues, no dejar que las luces artificiales de las ideas y pasiones y prácticas mundanas hagan que nuestro testimonio se desvanezca, desaparezca o quede diluido. Dice el apóstol, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cómo describe aquí el apóstol lo que debemos ser y hacer como hijos de Dios? Nunca, hermanos, debemos ser diferentes, temer ser diferentes, mejor dicho. No debemos ser intimidados por la sociedad. Vivamos la palabra. Nuestra fe debe distinguirnos cada vez más. Y el objetivo es resplandecer como luces en el mundo. Y hoy yo creo que el ser peculiar simplemente es hacer lo correcto y ya eres peculiar, eres diferente. La única manera de lograrlo es rechazar la conformidad con este mundo y permanecer asidos de la palabra de vida. Nuestras decisiones determinarán finalmente si hemos vivido teniendo en cuenta el día de Cristo o si hemos corrido en vano. Filipenses 2:17 nos dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aquí el apóstol expresó una sorprendente ambivalencia acerca de si era mejor para él vivir o morir como parte de su servicio a Cristo. Y ahora sugiere la posibilidad muy real de ser derramado en libación. ¿Y qué es esto? Esta imagen se basa en la antigua práctica consistente en derramar un líquido como aceite, vino o agua como ofrenda para Dios. El aparente derroche de un líquido valioso en un acto de devoción puede recordarnos la acción de María. ¿Recuerdas? De ungir la cabeza y los pies de Jesús con el perfume de nardo, perfume de mucho precio. Y aunque no se trata de una libación propiamente dicha, literal, representó un gran desprendimiento que ilustró adecuadamente el sacrificio infinito hecho por Cristo para nuestra salvación. En otras palabras, fue un antitipo, un ejemplo de lo que Cristo haría entregarse totalmente por nosotros cuando ella derramó ese perfume valioso sobre sus cabezas y sobre sus pies.
Si Pablo hubiera sido ejecutado por su labor de difusión del Evangelio, él se habría regocijado porque su vida estaba siendo derramada como ofrenda a Dios. A eso se refiere en libación. Dado que en el Antiguo Testamento las libaciones suelen acompañar un sacrificio, Pablo consideraría la entrega de su vida como el completo y adecuado sacrificio y servicio de los creyentes de Filipos, o por los creyentes de Filipos y de todo el mundo, y quienes ellos mismos por la fe habían decidido dedicar sus vidas a Dios como un sacrificio vivo. Los primeros cristianos, incluidos los de Filipos, compartían activamente su fe y no tenían nada de lo que tenemos hoy, de los equipos y medios de transporte ni dinero. Iban difundiendo el Evangelio de casa en casa, abrían sus hogares para el estudio de las Escrituras y eran capaces de fundamentar con las Escrituras lo que creían. Y todo lo que tenía en la Escritura del Antiguo Testamento, con rollos, que era muy difícil de abrir y cerrar. ¿Sabes que nuestros pioneros adventistas hicieron lo mismo? En lugar de depender de pastores para difundir el mensaje a sus vecinos, compartían su fe, daban estudios bíblicos y preparaban a las personas para el bautismo cuando el pastor volviera a visitarlos, y la iglesia creció. En resumen, con gran sacrificio personal, es decir, como un sacrificio vivo, trabajaban para difundir el Evangelio. Y yo pregunto, ¿deberíamos hacer menos? Reflexiona acerca de lo que significa para ti ser un sacrificio vivo. ¿Cuánto te sacrificas por el reino de Dios? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de ti mismo? Pastor, estoy tan ocupado. Para eso doy mis diezmos, para eso pago. Hermanos, tú no estás pagando por un servicio. El diezmo es simplemente la fidelidad a Dios. Y si no estás devolviendo, estás robando a Dios. Y Dios quiere probarte antes de darte la eternidad, las cosas eternas. La iglesia en nuestros comienzos crecía cuando los miembros estaban involucrados y los pastores estaban avanzando, plantando iglesias, regresaban a las iglesias para bautizar, seguían plantando iglesias y los miembros se encargaban de las iglesias. Bueno, ya se ha mencionado el papel de Timoteo como remitente adjunto de esta epístola. Y ahora Pablo comienza a detallar cuán valioso es Timoteo como uno de sus colaboradores. Se lo describe como un evangelista a quien Pablo había enviado a Macedonia y a Corinto en varias ocasiones. Anteriormente había trabajado con Pablo y Silas en Corinto y luego en Éfeso. Y Pablo describe a Timoteo como alguien que comparte mis sentimientos. La expresión griega aquí, así traducida, significa literalmente unánime. Y sugiere que Timoteo era como Pablo en muchos aspectos, incluyendo su compromiso con Cristo, sus enérgicos esfuerzos por difundir el Evangelio, su preocupación por los filipenses específicamente. Y otro atributo de Timoteo que menciona Pablo con sus probadas cualidades, es lo que dice. Eso es lo que menciona, son sus probadas cualidades. La palabra griega así traducida describe a una persona que ha sido puesta a prueba intensamente por las dificultades y cuyo carácter y servicio han demostrado ser genuinos. Y Pablo sabe que esto es cierto en el caso de Timoteo, pues lo ha visto demostrado en las numerosas ocasiones que trabajaron juntos para difundir el Evangelio. Un muchacho inquebrantable. Las experiencias difíciles de la vida ponen a prueba nuestra entereza y demuestran quiénes somos realmente. Ellen White nos habla acerca de esto. Y aquí tengo una cita. Dice, la vida es una disciplina. Habrá provocaciones que prueben su genio y es afrontándolas con el espíritu debido como se desarrollan las gracias cristianas. Si se soportan mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ellas con contestaciones amables y a los actos de opresión con la bondad, se dan evidencias de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón. Y añade que si las penurias y molestias que fuimos llamados a soportar se soportan bien, desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo en el carácter y distinguen al cristiano del mundano. Poderosa cita, maravillosa. Piensa en las provocaciones, dificultades y molestias que has enfrentado recientemente. ¿Cómo las has soportado? ¿Pacientemente, sobrellevando todo, o atacando, o defendiéndote, o haciendo alguna otra cosa? Bueno, notemos otro personaje. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 30.
Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Bueno, Epafrodito, otro personaje, solo es mencionado en esta carta, pero aprendemos bastante acerca de él a partir de las breves menciones que aparecen en ella. Porque a juzgar por su nombre, que hace referencia al culto de Afrodita, de Epafrodito, era un converso proveniente de un entorno pagano. El hecho de que Pablo lo llama su colaborador sugiere que estaba activo en el ministerio, quizá trabajando junto al apóstol en Filipos. Y la expresión compañero de milicia probablemente se refiera a un conflicto que Epafrodito había enfrentado para difundir el Evangelio, ya que estuvo incluso dispuesto a arriesgar su vida. Y como mensajero, que quiere decir apóstolos en griego, de donde viene la palabra apóstol, que quiere decir mensajero, enviado, designado por la iglesia de Filipos, Epafrodito fue enviado a atender a Pablo en la cárcel y a ocuparse de cualquier otra necesidad que el apóstol pudiera tener. Fue a él a quien los filipenses confiaron sus ofrendas para Pablo. Y esa contribución monetaria era de vital importancia, ya que cualquier alimento, vestimenta, camastro u otras necesidades que los prisioneros romanos tuvieran, debían ser provistas por ellos mismos, por familiares o amigos. Y casi al final de su segundo encarcelamiento en Roma, Pablo pidió a Timoteo que procurara venir antes del invierno y traer consigo la capa que el apóstol había dejado en Troas. Y al parecer, Pablo necesitaría ese grueso abrigo en su fría celda. Y también fue Epafrodito a quien se encomendó llevar esta epístola en su viaje de regreso a Filipos. Él cargó esa carta, ese rollo, ese pergamino, por decir así. Tal vez debido a los problemas en Filipo, Pablo consideró necesario enviar a Epafrodito de regreso antes de lo previsto y por ello instó a los filipenses a que lo recibieran en el Señor con toda alegría. Y el apóstol quiso así asegurarse de que no se preocuparan por su situación en la cárcel. Y también destacó que es difícil mencionarlo, Epafrodito era de la clase de personas que los cristianos debían tener en gran estima, no por su riqueza o condición social, sino por su espíritu de sacrificio al seguir el ejemplo de Jesús. La palabra griega que designa la estima o la honra solo aparece unas pocas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, para referirse al siervo muy estimado por su Señor, el centurión, para quienes se honra ubicándolo en lugar especial en un banquete, y para Jesús como la preciosa piedra angular. El hecho de que Epafrodito fuera incluido en este grupo significa sin duda que era un hombre fiel. A eso se refiere. Bueno, amados, resumiendo, dependemos completamente de Dios para la salvación, la cual recibimos por la fe. Y Pablo lo dejó muy claro cuando dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es por la fe que pasamos de esta vida a la venidera. Y la carta de Hebreos dejó muy bien en claro este punto al repetir constantemente la frase por la fe, por la fe, por la fe. Por la fe Abraham habitó en la tierra prometida como tierra extranjera, porque esperaba la ciudad que tiene cambios. Mejor dicho, que tiene cimientos, una ciudad totalmente cambiada, una ciudad totalmente nueva. Y la experiencia de la salvación nos lleva inevitablemente a las buenas obras. Dado que las buenas obras están diseñadas para beneficiar a los demás, no son naturales para los pecadores, porque somos egoístas. Por eso es Dios quien nos capacita para realizarlas, el ser bondadosos con los demás. Más que un hecho externo, sino algo que sale del corazón, algo que el Espíritu Santo ha obrado. Jesús dijo a sus discípulos, así alumbre
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y este mandato subraya la estrecha relación entre dejar brillar la luz y realizar buenas obras. Y al realizar buenas obras, los creyentes proyectan su luz en este mundo de tinieblas. ¿No es lo que Cristo hacía? Atendía las necesidades y luego la gente quería saber el resto de la historia. La oscuridad es un símbolo del pecado y sus efectos. Los cristianos están llamados a iluminar este mundo con la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, para que brille sobre aquellos cuya mente el Dios de este siglo ha cegado. Y yo quiero finalizar con estas dos citas, hermosas citas de mi autora favorita, Elena de White, del Deseado de todas las gentes. Dice así: el que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado, amor que no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Amor que mueve al discípulo, así como movía al Señor a dar todo, a vivir, trabajar y sacrificarse, aún hasta la muerte, por la salvación de la humanidad. Este espíritu se puso de manifiesto en la vida de Pablo. Él dijo: porque para mí el vivir es Cristo. Porque toda su vida revelaba a Cristo ante los hombres y el morir es ganancia. Ganancia para Cristo. La muerte misma pondría de manifiesto el poder de su gracia y ganaría almas para Él. Y dijo: será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y en el libro Testimonios, volumen 5, nos dice: no está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se nos querrá imponer la marca de la bestia. Para aquellos que han ido cediendo paso a paso las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres, no será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes, antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza de encarcelamiento y a la muerte. Cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos, entonces los que están ocultos se manifestarán y con expresiones de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de Cristo. Aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y arriesgarse. Mientras más oscura la noche para el pueblo de Dios, más resplandecientes las estrellas. Satanás acosará severamente a los fieles, pero saldrán más que vencedores en el Señor. Que esta sea nuestra experiencia, hermano y hermana. Que Dios nos ayude a estar unidos a Dios, unidos unos a otros, a ser luces para el mundo. Y cuando somos luz, las tinieblas, las sombras quedan atrás. ¿Sabes tú que una luz alumbra y nos indica el camino? Qué triste es andar sin luz. ¿Te imaginas lo que sería tu ciudad esta noche si no hubiese luces? Si los coches no tuviesen luces, sería un caos. Tú y yo somos la luz para este mundo, para indicarles el camino hacia la vida eterna. Dios nos ayude a cumplir su propósito en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, gracias por Jesús, la luz del mundo. Gracias que nos invitas a emular su ejemplo y ser luces. Donde Israel falló en ser la luz del mundo, hoy queremos ser tu verdadero pueblo, tus discípulos, para compartir esta luz. La luz de Cristo que alumbra a todo hombre. La luz que emana desde el Calvario, de su amor y de la vida eterna. Bendícenos. Sabemos que lo harás, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Invita a otros a seguir mirando estas lecciones de vida o lecciones de escuela sabática. Transfórmate tú en un canal de bendiciones compartiendo este canal o este lugar donde ves este programa. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Es el mensaje de este bendito libro. A quien consideramos el mapa, el GPS, y a Jesús como nuestro guía. Dios te bendiga. Maranatá.